9:17 de la mañana y decíamos, nos vamos a meter, estábamos en este tema toda la mañana, pero vamos a arrancar por otra parte, no por las imágenes de la marcha, sino por algo que fue una noticia también en el día de ayer y que está involucrado con la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, pero en este caso hablemos de una denuncia penal realizada contra los integrantes de la Corte Suprema, contra Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, y en este caso, bueno, son 4 los abogados que acusan a los integrantes de la corte por, bueno, distintos, no solamente por lo de la proscripción a Cristina y por esta ratificación de la condena, sino por distintos hechos que darían a pensar, bueno, que no hay un hecho de absoluta imparcialidad en sus decisiones. Vamos a hablar con uno de ellos, con uno de los abogados que forma parte de esta denuncia penal. Estamos hablando con Adrián Rodríguez Antinao, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo andás, Adrián? De este lado, Delfina, Franco y Malena, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo, por atendernos en esta mañana. Adrián, ¿de qué se trata esta denuncia penal contra la Corte? Que es algo novedoso, si se quiere, algo pocas veces realizado, ¿no? Bueno, básicamente consiste en una cuestión que todos sabemos, que todos intuimos, pero que nadie presta atención, que es, digamos, el timing o el momento en que la Corte falla, dicta sus resoluciones. Y lo cierto es que hubo un trabajo monográfico que hizo una abogada norteamericana sobre la justicia argentina y lo llamó lógica de defección estratégica. Es decir, a partir de estudiar los casos, llegó a la conclusión de que la Corte cometía, digamos, hechos de corrupción, básicamente diciendo, los jueces son nombrados por un gobierno y cuando ven que este gobierno está por caer, empiezan a sacarle fallos en contra para posicionarse frente al nuevo gobierno. Eso como regla general y con sus variables. Entre otras variables, dice, bueno, también dicta fallos de supervivencia o de sostén al gobierno con el cual tienen afinidad ideológica. Digamos lo que todos sabemos, pero claro, viene de afuera, entonces tiene una validación como un estudio intelectual serio. Y digo, bueno, aprovechemos esta cuestión, digamos, para decir acá hay un sustento de alguien de afuera que dice, esto es corrupción. Esto no puede ser. Y en este caso hay que agregarle que uno de los jueces, Lorenzetti, en un programa de entrevistas con Novarecio, dijo, esto lo vamos a resolver antes de las elecciones. Y eso es un hecho de corrupción porque lo estudiamos, los comparamos con el promedio que tiene la Corte para resolver un caso que llega a su despacho, que es aproximadamente de 5 años, y la resolución en tiempo récord que adoptaron en el caso de Cristina cuando públicamente anunció su candidatura a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Adrián, la única manera que un juez puede variar ese tiempo en resolver es tengo que dictar sentencia la semana que viene, pero justo el momento no es el adecuado, así que vamos a demorar para asegurar la imparcialidad. Para que no haya sospecha vamos a demorarlo, no acelerarlo, y menos en esta cuestión que quedó a la vista, junto con otras cuestiones importantes, digamos, Consejo de la Magistratura, sí. O tomarle juramento a jueces que fueron designados por un decreto, digamos, por un año de vigencia. Esto es escandaloso y bueno, ellos quieren conservar su poder, tener más poder, que nadie los controle y a partir de ahí estos hechos de corrupción. Adrián, te quería consultar en este sentido, estrictamente, digamos, en términos técnicos, la denuncia penal contra la Corte, ¿sobre qué delito se apoyaría? Es una denuncia penal abierta, digamos, porque lo que hacemos nosotros es decir, tenemos ciertos indicios y elementos de prueba. Queremos que investigue tráfico de influencias, ahí tenemos que hablar de operadores judiciales,
prevaricato, es decir, dictar una sentencia contraria a la ley, Ajá. también abuso de autoridad, o sea, son varias cosas, porque, digamos, no es un único acto, hay toda una preparación, hay toda una cuestión ahí, este, que se debe investigar y se debe sancionar, porque no podemos tener estos jueces maleables o que juzgan según a su conveniencia. Ujú. Em, También, bueno, mencionabas algunos, ¿no? De los hechos en los cuales queda involucrada esta corte, o ustedes identifican como elementos que se podrían poner en investigación. ¿Crees que todo eso se puede avanzar en algún sentido dentro de la justicia penal? ¿Esto dónde queda ahora? O cómo es el seguimiento de esto a partir de este punto de partida? Bueno, uno, digamos, no puede hacer futurología, Mm. digamos, de estas cuestiones, pero como todo, cada uno tiene que hacer lo que debe hacer. El documentalista debe acreditar la realidad, el periodista debe informar, el abogado debe denunciar, el militante debe marchar, o sea, cada uno tiene que hacer lo que debe hacer, lo que lo llama la historia, sin importar, digamos, cuál va a ser el efecto inmediato. Por supuesto que la idea nuestra es documentarlo, denunciarlo, mantener viva esta denuncia y el día en que se vaya este gobierno, ir a pedirle cuentas a la Corte con todo esto que se está gestando. Esto y otros muchos casos, Ujú. porque volviendo a tu pregunta inicial, se apuraron en resolver la causa de Cristina, pero no pasa lo mismo con los jubilados. Hay jubilados que tienen el expediente en la Corte por causas del 2009. Ujú. Es decir, estamos en el 2025. Hay 11 recursos extraordinarios presentados por los soldados que fueron a combatir a Malvinas y padecieron torturas de los oficiales, que está sin resolver. La guerra de Malvinas fue en 1982. Y así puedo enumerar una innumerable cantidad de causas de impacto social que están frenadas, están haciendo la plancha en la Corte, digamos, en concordancia con los intereses del gobierno actual de Javier Milei. Y de alguna manera sacan de toda esa pila de expedientes que tienen planchados la causa de Cristina, que es un interés particular, el de una persona que está peleando por su inocencia, más allá del impacto, digamos, general que pueda tener, digamos, por su condición de líder, ¿no? Pero es un caso particular que lo saca y dice, vamos a resolver esto. Y tienen montones y montones de causas a punto de prescribir, algunas de ellas, de impacto social, que por no poner de mal humor al gobierno no las resuelve. Y ahora acá aparece esto como una ofrenda, digamos, y eso es absolutamente ilegal. Adrián, buen día. Franco te saluda de este lado. Cuando hablamos un poco y caracterizamos en este caso la cúpula del Poder Judicial y muchos de los funcionamientos, bueno, lo hemos hablado con vos también acá en el piso, incluso en el estudio de Milo Cametacuri, en relación a otras causas, incluso no solo en la causa de Emilia. ¿Cuál crees vos que es el destino de, por lo menos, la estructura judicial en esta, teniendo en cuenta estos funcionamientos, ¿no? ¿Cuál es el destino o el camino que se debería transitar en los años venideros para recuperar parte del funcionamiento judicial del Estado de Derecho? Bien, básicamente hay que tomar las decisiones que realmente se ajusten a la historia, en función de que muchos reclamamos situaciones de injusticia y de repente llegó un gobierno del gobierno de Alberto Fernández y no pasó absolutamente nada. No solamente que no pasó absolutamente nada, sino que gente que venía muy, digamos,
bastardeada por hechos de corrupción, como el fiscal Stornelli, hoy gozan de buena salud, anonimato, andan por ahí pululando, pues prestos a jubilarse con sueldos de privilegio, y eso no puede volver a pasar más. Digamos, todos los actores, todos los operadores judiciales, todos los actores políticos deben hacer una profunda reforma al sistema judicial argentino, porque no puede ser que la libertad y el patrimonio de los 47 millones de argentinos queden a merced de lo que decidan un día y a determinada hora 3 personas que no fueron elegidas por el voto popular, y que gozan de unos privilegios increíbles. La gente se asombraría si sabe de todos los privilegios que cuentan estos señores, además de que tienen un trabajo a perpetuidad y unas jubilaciones de privilegio, y que tienen seguridad y teléfonos gratuitos, y que no pagan impuestos. Es tremendo, digamos, todos los privilegios, como, digamos, si se trataran, no sé, de embajadores de otro país del primer mundo. Pero no, trabajan acá, le pagamos el sueldo a nosotros. Y no solamente eso, sino que también su caja de jubilaciones es deficitaria, porque, digamos, uno trabaja en el Poder Judicial, le descuentan para las jubilaciones, en una caja, es deficitaria. ¿Y quién paga el resto? Nosotros. Pero eso, digamos, todo esto nos sirve si el día de mañana sigue el mismo gobierno o si cambia de gobierno y no se toca nada. Esto no sirve, digamos, porque sería como decir, bueno, está todo bien, empecemos de cero. Y esta gente lo que marca la historia es que hace un reposo, y cuando ve precisamente por esta doctrina de la defección estratégica, en el momento político oportuno empiezan a fallar en contra y otra vez se vuelve a dar inicio a esa, digamos, a ese tiempo donde empiezan a haber fallos en contra de los actores del campo nacional y popular. ¿Cómo pasó en toda Latinoamérica? No estamos descubriendo nada nuevo, hay que ver qué pasó con Perú, cómo está condicionada institucionalmente la hermana República del Perú, qué pasó con Correa, y así podemos, porque esto que estamos denunciando está muy emparentado con el lawfare, las políticas del lawfare, que recordemos es una doctrina que dice basta de invadir países, hay derechos humanos, basta de matar gente, de torturar. ¿Por qué no compramos y manejamos a los jueces y con eso ya, sin disparar una sola bala, manejamos un país? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Totalmente. Adrián, te agradecemos mucho por tu tiempo. Estaremos obviamente al pendiente de todo lo que sucede, así es que avanza esta causa, y obviamente para cualquier comunicación estamos acá a disposición. Bueno, que tengan muy buenos días. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bien, pasaba Adrián Rodríguez Antinao, abogado. Le sonará quizás su nombre porque es parte de la defensa de la familia Uzcamaita Curi en lo que fue el juicio por la muerte de nuestra compañera Emilia Uzcamaita Curi, pero además, junto a otro grupo de abogados, están presentando esta denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular contra estos 3 jueces, ¿no? Contra Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati, por no solamente la ratificación de la condena a Cristina, y no por esa condena en particular, sino por cómo se maneja esto que, como decía él, ¿no? Que todos vemos, que todos notamos, pero no terminamos de entender bien qué más se puede hacer para frenar o para cuestionar este modus operandi de la Corte, que es que falla según los tiempos políticos o electorales, que está hecha a imagen y semejanza de los poderes concentrados del país. O sea, no solamente se incluye los tiempos de la condena a Cristina, sino también otras cosas como, bueno, haber aceptado la incorporación y la jura de García Mansilla sin haber sido aprobado por el Senado de la Nación, por también, voy incluyendo otras cosas que están en esta causa penal,
la declaración de constitucionalidad de la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando modificada por el propio Rosati. Claro, que Rosati declaran inconstitucional después de más de una década una ley aprobada y dice Rosati, bueno, y voy a ser yo el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, ahora es alguien de la Corte Suprema quien decide y quien preside, mejor dicho, un consejo que supuestamente está para juzgar a los jueces, ¿no? Gran maniobra del Poder Judicial en este caso, no solamente retrotrayendo una ley de hace 19 años, sino además controlando el organismo, o sea, en este caso controlando el Consejo de la Magistratura, no solamente su presidencia, sino incluso la composición de las comisiones. Esto lo hablamos, recuerdo cuando charlamos con Tailade, él, que un poco explicaba siempre denuncia estas cosas de los jueces, ¿no? Y también habla un poco de cómo viven ellos. Los jueces viven en mansiones. Lo que nombraba recién, ¿no, Adrián? Sobre las pensiones. Nadie cuestiona las jubilaciones, los privilegios que tiene el Poder Judicial. No pagan ganancia, no pagan un montón de impuestos, que no son ciudadanos comunes y corrientes como todos nosotros. Los sueldos que tienen. Ayer veía una foto que decía 19 millones, no sé cuánto. Ese no es el documento de Lorenzetti, o algo. Parece el documento, pero es su sueldo. Es el sueldo. Muy buena esa campaña. Sí, está bueno esto que hace Sheinbaum, ¿no? En México, porque te empiezan a surgir preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los jueces? ¿Cómo operan? ¿Por qué operan así? Cosas que acá en Argentina, si no fuera por esto que pasa con Cristina, nadie se estaría preguntando. Y en realidad no es que nadie se pregunta, es el poder más cuestionado, es incluso más cuestionado que en la política. ¿Cuál es el problema? Que en los principales medios de comunicación no hay un ahínco en el enojo popular o en el descreimiento popular en la justicia, porque realmente no hay una creencia en que el Poder Judicial sea que imparta justicia. Entonces, de esa manera, obviamente que hay una duda o descreimiento popular alrededor de esta estructura. El gran problema es que no hay denuncias, no hay lecturas, no sabemos los nombres de los personajes. No es nada visible. Digo, de Bonadío nos enteramos que habían matado a un tipo con su Glock y lo había disparado por la espalda. En plena persecución a Cristina cuando la citó 8 veces a declarar en el mismo día, casualmente el día que se cumplió un aniversario del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Con lo cual, parece que hurgamos en la historia de muchos de estos personajes, que algunos tienen además un prontuario turbina, oscuro, cloacal, digamos. Sí, y de ahí también el cuestionamiento de muchos al cambio de convocatoria, ¿no? De la movilización de ayer, cuando cambió de Comodoro Pi a Plaza de Mayo, pues unos planteaban, ¿no? ¿Por qué si no es solamente Milei, en este caso, quien está llevando al pueblo a la miseria, sino también hay otros poderes, mucho más parte del status quo, incluso que se van a quedar, que nadie los vota y que ahí están, no solamente el poder mediático, que quizás se hizo muy visible gracias al kirchnerismo, sino también este poder judicial que está ahí perpetuado y ya está estratificado adentro de Comodoro Pi y de otros tribunales del país. Pero ahora vamos a hablar más de la movilización.